Wir werden geboren, zu leben, mit den Wundern jeder Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir werden geboren, zu leben, für den einen Augenblick. Bei dem jedem von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Así dice el estribillo de la canción que estaremos analizando en este video. Si te interesa descubrir cómo influye la gramática alemana y qué vocabulario está presente en la letra de esta canción, quédate hasta el final del video. Also, los geht's! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Liederklärung mit Manu. Ich bin Manu und ich helfe dir, deutsche Lieder zu verstehen, unsere Deutschkenntnisse zu verbessern. En el vídeo de hoy estaremos analizando la letra de la canción Geboren zu leben del grupo alemán Unheilig. La canción completa la pueden encontrar en el canal oficial de YouTube de Unheilig, por aquí les dejo el enlace para que luego vayan y la chequen, igualmente se las estaré dejando en la descripción del vídeo. Ahora sí, comenzamos. Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben. Comenzamos la canción con una construcción idiomática. Es fällt mir plus adjective. Aquí vemos el verbo fallen, que literalmente significa caer, aunque en expresiones como esta adquiere un sentido figurado, como me resulta, se me hace o me es. En este contexto usan schwer, difícil, me resulta difícil. ¿Qué es lo que me resulta difícil? Pues ohne dich zu leben, vivir sin ti. Tenemos a ohne, una de las preposiciones que rigen el acusativo. Por eso vemos que para decir sin ti se usa ohne dich. Vemos también una construcción del infinitivo con su. Este su funciona como un marcador del infinitivo subordinado. Vemos que ohne dich zu leben se traduce como vivir sin ti. No tenemos una traducción directa de este su al español, ya que para nosotros queda implícito en el infinitivo. Cabe destacar que la partícula su me introduce el infinitivo en contextos específicos, no siempre está presente. Se emplea cuando el infinitivo funciona como complemento de otro verbo, de un sustantivo abstracto o en adjetivos en expresiones impersonales. Cuando decimos Ich versuche Deutsch zu lernen, intento aprender alemán. No decimos simplemente Ich versuche Deutsch lernen, aquí necesitamos decir Deutsch zu lernen. También en el caso Mir gefällt der Gedanke, ins Ausland zu gehen, me gusta la idea de ir al extranjero. O Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben, como vemos en la canción, me resulta difícil vivir sin ti. Jeden Tag zu jeder Zeit, einfach alles zu geben. En esta línea tenemos dos complementos de tiempo. Vemos jeden Tag, cada día, y zu jeder Zeit, en cada momento. Aquí su se está utilizando como preposición temporal, por lo que al ser una preposición dativa, me condiciona que jede Zeit del femenino die Zeit se convierta en jeder Zeit. Contamos también con el uso de einfach, que en este contexto no funciona como el adjetivo fácil. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! En este contexto funciona como un adverbio y se traduce como simplemente o sencillamente. Alles zu geben, darlo todo. Aquí vemos nuevamente la formación del infinitivo con la partícula zu. Ich denke so oft zurück an das, was war. Aquí vemos al verbo separable zurückdenken, recordar o literalmente pensar hacia atrás, el cual siempre se construye con la preposición an plus accusative. En una oración normal, el prefijo zurück se separa y va al final, por lo que en alemán hablado o escrito estándar lo normal sería decir Ich denke so oft an das zurück. Aquí el prefijo zurück se ha colocado antes del complemento directo, an das, en eso, en aquello.
rompiendo el orden habitual, por razones métricas y poéticas, ya que así encaja mejor con el ritmo y la melodía. Al final de la línea vemos was war, lo que fue, una oración subordinada relativa con was como pronombre relativo y war como el pasado de sein. An jeden so geliebten vergangenen Tag. Aquí tenemos una construcción en dativo, iniciada por la preposición an, que si bien es una versalpreposición, en este contexto me pide usar dativo, ya que no se describe ningún movimiento. Por eso el masculino jeder Tag se convierte en jedem Tag. Vemos que además no dicen simplemente an jedem Tag, sino que usan geliebten, el pasado participio de lieben, geliebt, y vergangenen, pasado participio de vergangen, usados como adjetivos y declinados al dativo para concordar con jedem Tag. Incluso se apoyan en la partícula so para intensificar a estos adjetivos, en cada tan amado pasado día, o en cada tan amado día del pasado. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst. En esta parte vemos el uso del verbo sich vorstellen, un ejemplo de verbo reflexivo que según el caso utilizado puede cambiar totalmente su significado, ya que si es utilizado de forma acusativa y decimos ich stelle mich vor, se traduce como yo me presento. En cambio, al usarlo con el dativo, como lo vemos aquí, ich stelle mir vor, hace referencia a imaginarse algo. Recordemos que das es una conjunción subordinante, por lo cual me desplaza el verbo al final. Al decir zu mir stehst, vemos la construcción zu jemandem stehen, que en alemán no describe una posición física como tal, sino una actitud de apoyo o acompañamiento simbólico, como cuando decimos en español ¿de qué parte estás? ¿De la mía o de la suya? De manera general, la frase se entiende como yo me imagino que tú me acompañas o que cuento contigo. Und jeden meine Wege an meiner Seite gehst. Bueno, en esta parte sí que se afilaron con la gramática, mi gente. ¡No me asustes! Ya que tenemos la combinación de los tres casos gramaticales acusativo, dativo y genitivo en la misma estructura. De veras se pasan. Como lo oyen. Comenzamos con la parte fácil. Vemos el sustantivo die Seite, el lado. Aquí lo vemos acompañado del pronombre posesivo meine, o sea, mi lado, y de la preposición an, la cual me brinda tanto la posibilidad de usar acusativo o dativo, como ya sabemos. En la frase tenemos que se ha utilizado el dativo an meiner Seite, a pesar de que el verbo gehen, un verbo de movimiento, está presente. Aquí no se describe hacia dónde se mueve la persona, sino dónde está esa persona mientras se mueva, o sea, a modo de expresar el lugar de compañía. Estás a mi lado y vamos juntos a un lugar. Tú estás a mi lado, an meiner Seite. Por eso usamos aquí dativo. Partimos ahora del sustantivo masculino singular der Weg, o sea, el camino. En la frase vemos el plural die Wege, los caminos, y lo acompaña también el pronombre posesivo mein, mis caminos. Ahora bien, tenemos de que el pronombre jede hace referencia a cada elemento por separado dentro de un conjunto. O sea que aunque el sustantivo que vemos escrito sea un plural die Wege, jede me hace referencia a cada uno de manera independiente. O sea, jeder Weg en nominativo, cada uno de mis caminos. Para marcar ese de mis caminos, utilizamos el genitivo, cambiando meine por meiner, quedando jeder meiner Wege. Sin embargo, en la frase tenemos jeden en acusativo, no jeder. O sea, ¿por qué usamos jeden con acusativo? ¿Qué elemento de la frase me indica que tengo que usar el acusativo?
En la frase que tenemos en pantalla no tenemos ningún elemento que nos diga que tenemos que usar acusativo. La razón reside en la frase que vimos anteriormente. Ich stelle mir vor, dass du etwas. Toda esta frase es lo imaginado. Funciona como un objeto directo, also Akkusativ. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist. En esta frase tenemos al verbo denken plus an, pensar en algo. ¿En qué nos dice que piensa? An so vieles, es decir, en tantas cosas. Vemos que también contamos con el uso de seitdem, una conjunción subordinante, razón por la cual vemos a bist, el verbo sein conjugado para la segunda persona ubicado en la última posición. Sabemos que seitdem nos marca un punto de partida, desde que. En este ejemplo lo acompaña el complemento temporal nicht mehr, literalmente no más. O sea, yo pienso en tantas cosas desde que tú ya no estás. Denn du hast mir gesagt, wie wertvoll das Leben ist. Aquí inicia la frase con denn, a modo de conjunción causal, o sea, me expresa una razón. Recordemos que al igual que weil, significa porque. La diferencia es que weil es una de esas conjunciones subordinantes que odian al verbo y lo desplazan al final. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. Sin embargo, then es tan humilde que ni siquiera cuenta para ocupar posición gramatical e incluso se dice que ocupa la posición 0, dejando el verbo en segunda posición. Con du hast mir gesagt tenemos una construcción en Perfekt, donde vemos el verbo zeigen, mostrar, en su forma de Partizip 2, gezeigt. Recordemos que zeigen utiliza un objeto directo en acusativo, lo mostrado, y un objeto indirecto en dativo, a quien le muestra. Aquí hablan de mostrarme algo a mí, o sea, yo soy el objeto indirecto. Por eso decimos du hast mir gezeigt, tú me has mostrado algo a mí. Si aquí por error usáramos acusativo y dijésemos du hast mich gezeigt, entonces nosotros seríamos el objeto directo de zeigen. Se entendería como que yo hubiera sido exhibido o presentado a otros. Entonces, volviendo al contexto de la canción, ¿qué es lo que se nos ha mostrado? Wie wertvoll das Leben ist. Aquí wie funciona como una conjunción subordinante equivalente a qué tan. Vemos al adjetivo wertvoll, valioso, o sea, qué tan valiosa, das Leben ist, qué tan valiosa la vida es. Wir werden geboren, zu leben, mit den Wundern jederzeit. Con esta frase comienza el estribillo. Vemos una palabra particularmente interesante, geboren. Tenemos que esta palabra es el pasado participio del verbo gebären, el cual cambia su enfoque según sea usado con la voz activa o con la voz pasiva. Al usarlo con la voz activa, significa dar a luz y nos enfoca la atención en la posición de la madre. Sie hat das Baby geboren. Ella ha dado a luz al bebé. Por otra parte, al usarlo de manera pasiva, geboren werden, enfocamos la atención en el punto de vista del bebé, que literalmente es pasivo porque no hace nada. Das Baby ist geboren worden. El bebé ha sido nacido. Y sí, de la misma manera que en español se escucha redundante decir ha sido nacido, en alemán pasa lo mismo. Y por eso actualmente se prefiere decir simplemente das Baby ist geboren. Y es justamente esta la manera pasiva, la forma más natural de hablar en alemán sobre nuestro nacimiento, ya que nadie dice nunca Ja, meine Mutter hat mich in 1996 geboren. Bruh. Wir sagen einfach lieber ich bin im 1996 geboren. A no ser que quieran putearte, obviamente.
en la línea del estribillo tenemos una construcción un poquito más compleja, ya que se utiliza un tiempo verbal poco peculiar incluso entre los propios nativos, el pluscuamperfekt, que me evoca un tiempo aún más antiguo que el pasado simple. No dicen wir sind geboren, que sería la manera más natural de decirlo, nosotros nacimos, sino wir waren geboren, a modo de darle un toque más estilístico y solemne. Nosotros habíamos nacido, en aquel momento, en aquel entonces, habíamos nacido. Le sigue la construcción zu leben. Tenemos que la estructura zu sirve para expresar una finalidad, un objetivo, un propósito, o sea, zu leben, para vivir. Vemos que también dice mit dem Wundern jeder Zeit. Aquí vemos el sustantivo die Wunder, los milagros, las maravillas. Como viene a continuación de mit, lo vemos declinado hacia el dativo. También vemos el pronombre demostrativo jena, aquel, aquello, declinado hacia el genitivo singular femenino porque acompaña a die Zeit, o sea, de aquel tiempo, con las maravillas de aquel tiempo. Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Aquí vemos el uso del verbo vergessen, que aunque por sí solo significa olvidar, en su forma reflexiva, sich vergessen, adquiere un matiz más poético o filosófico, perder la conciencia de uno mismo, perder el autocontrol. Tenemos que se acompaña del adverbio temporal niemals, nunca jamás, o sea, al decir sich niemals zu vergessen hace referencia a no dejar de ser consciente de quién eres. Termina la frase con bis in alle Ewigkeit. Tenemos al sustantivo die Ewigkeit, la eternidad, la preposición bis, que indica un límite temporal o espacial, hasta, y al combinarla con la preposición in, crea una imagen de movimiento hacia un horizonte sin fin, hasta dentro de toda la eternidad o hasta la eternidad. Aquí nuevamente reiteran wir waren geboren zu leben, aunque esta vez dicen en cambio für den einen Augenblick. Vemos que utilizan el sustantivo der Augenblick, el instante o momento breve. A diferencia de der Moment, el uso de Augenblick me evoca algo fugaz, casi mágico, como un destello. Vemos que al usar la preposición für, debemos declinar los artículos que le siguen al acusativo, aunque en español decir literalmente para el un momento se puede escuchar redundante. En alemán el uso de den einen subraya la singularidad, no es cualquier instante, sino ese instante irrepetible. Bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Aquí vemos el uso de bei, preposición dativa que indica circunstancia, situación o acompañamiento, y dem, pronombre relativo declinado al dativo singular masculino, que retoma la idea de la línea anterior, der Augenblick. Für den einen Augenblick, bei dem, literalmente en el cual, durante el cual, jeder von uns, cada uno de nosotros, spürte. Vemos el verbo spüren en pretérito, sintió, percibió. ¿Qué fue percibido en este caso? Pues wie wertvoll Leben ist, o sea, en el instante en el cual cada uno de nosotros sintió qué tan valiosa es la vida. Si les está gustando mi contenido, recuerden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones, darle like a este vídeo para que así sepan cuando suba nuevos vídeos. Yo, al igual que ustedes, soy un estudiante más de esta lengua. Actualmente me encuentro aprendiendo lo referente al nivel B1. Recientemente he terminado mi nivel A2 con la academia Alemando Academy. 100% recomendado, realmente la mejor oferta que puedan encontrar actualmente para iniciarse en el aprendizaje de esta hermosa lengua. Es du noch wer, wieder neuen Platz zu schaffen. En esta frase vemos uno de los usos del verbo tun a través de la expresión idiomática es tut weh, la cual indica la existencia de un dolor, ya sea físico o emocional. Tenemos que otras expresiones fijas donde se usa tun
son la conocida "Es tut mir leid", literalmente "me causa dolor" o simplemente "lo siento", así como también la frase "Das tut gut", eso hace bien. Mediante el uso de la partícula noch se transmite la idea de que es un dolor que todavía se siente. Es tut noch weh, todavía duele. Vemos también el adverbio temporal wieder, que hace referencia a algo que se repite, o sea, de nuevo o nuevamente. Tenemos al sustantivo der Platz, el lugar, y al verbo schaffen, que significa crear, lograr o conseguir algo. Platz schaffen hace referencia a crear sitio o hacer espacio. Al ser schaffen un verbo que rige el acusativo, vemos cómo el adjetivo neue se declina al caso correspondiente, acusativo. De forma general, esta frase nos dice, aún duele, hacer un nuevo espacio para alguien otra vez. Mit gutem Gefühl etwas Neues zuzulassen. Aquí vemos al sustantivo das Gefühl, el sentimiento, la sensación, acompañado del adjetivo gut. Vemos que al estar a continuación de la preposición mit, debemos declinarlo al dativo. Vemos además la construcción etwas Neues, algo nuevo, donde vemos cómo el adjetivo neue ha adquirido función sustantiva, por lo cual lo escribimos con mayúscula. También podemos notar con el verbo zulassen cómo la partícula zu, que ya vimos en ejemplos anteriores cómo se utilizaba para marcar el infinitivo, al utilizarse con verbos separables como zulassen, que significa permitir o aceptar, se coloca entre el prefijo separable y la raíz del verbo. De forma general, esta frase me transmite la idea de aceptar algo nuevo con una buena actitud. Mit gutem Gefühl etwas Neues zuzulassen. In diesem Augenblick bist du mir wieder nah. Vemos nuevamente al sustantivo Augenblick, esta vez acompañado del pronombre demostrativo diesem, que ya lo hemos declinado para el dativo, ya que in siempre que se utilice para indicar tiempo, rige el dativo. La estructura nah sein, estar cerca, siempre se construye con dativo. Aquí el dativo mir marca la persona a la que se aplica esa cercanía. Y el adverbio wieder me introduce la idea de un reencuentro. En este momento, in diesem Augenblick, tú estás de nuevo cerca de mí. Bist du mir wieder nah. Tú estás de nuevo cerca de mí. Wie an jedem so geliebten vergangenen Tag. Aquí nuevamente retoman la frase que ya vimos anteriormente. An jedem so geliebten vergangenen Tag. Pero esta vez le añaden la partícula wie al inicio, a modo de establecer una comparación entre la frase anterior, du bist mir wieder nah, wie an jedem so geliebten vergangenen Tag. Tú estás de nuevo cerca de mí, justo como o de la misma forma que en cada amado día del pasado. Es ist mein Wunsch, wieder Träume zu erlauben. Aquí vemos el sustantivo der Wunsch, utilizado para expresar voluntad o deseo. Es ist mein Wunsch, es mi deseo. Wieder Träume zu erlauben. Tenemos al sustantivo die Träume, los sueños, y al verbo erlauben, permitir o autorizar. O sea, es mi deseo nuevamente permitirme soñar. Ohne heute nach vorn in eine Zukunft zu schauen. Aquí tenemos al sustantivo femenino die Reue, arrepentimiento o remordimiento, acompañado de la preposición acusativa ohne, o sea, sin sentir culpa. Vemos la estructura nach vorn, que sirve para indicar una dirección hacia adelante. Tenemos también el sustantivo die Zukunft, el futuro, y el verbo schauen, mirar, contemplar. De forma general, al traducir esta frase nos quedaría algo como mirar hacia adelante, hacia un futuro, sin arrepentimiento. Ich sehe einen Sinn, seitdem du nicht mehr bist. Aquí tenemos al sustantivo der Sinn, sentido, significado o propósito. Ich sehe einen Sinn.
yo veo un propósito. Contamos también con la conjunción subordinante seitdem, que nos introduce una oración subordinada temporal, desde un punto en la línea temporal, seitdem du nicht mehr bist, desde que tú ya no estás. Podría sonar como si el narrador estuviera aliviado o incluso feliz de que la otra persona ya no esté. En el contexto de la canción no se trata de alegría por la ausencia, sino de una revelación existencial. Es un recurso de contraste. La pérdida obliga al narrador a reflexionar sobre la vida. La ausencia, aunque dolorosa, abre un espacio para comprender que la vida tiene un sentido que antes no se veía y lo impulsa a encontrar un nuevo propósito. Aquí vuelven a repetir nuevamente la frase que vimos anteriormente con un ligero cambio, ya que aquí nos dicen Wie wertvoll mein Leben ist, que tan valiosa es mi vida. De esta forma terminamos el análisis de la canción Geboren und zu leben. Si te resultó interesante, útil o simplemente divertido mi contenido, no olvides en compartir el vídeo para que así llegue a más personas. Ich bin Manu und ich warte auf dich in einem weiteren Video von Liederklärung mit Manu. Na, tschüss!